os vengo a dar la brasa con una receta clásica de cocina francesa, el blanquet de ternera. Para prepararlo vamos a necesitar zanahorias, un puerro, una cebolla, el zumo de medio limón, nata de cocina, mantequilla, sal y pimienta, harina, leche, champiñones y, por supuesto, ternera. Yo os recomiendo que utilicéis ternera blanca, es la que se usa tradicionalmente en el guiso, pero si no la encontráis, cualquier ternera estará bien. El blanquet de ternera es un plato clásico de la cocina francesa que se prepara utilizando como base la carne estofada junto con un montón de verduras. A diferencia de los guisos habituales que tenemos en España, no se le incorpora patata, es únicamente la verdura y la carne. Su nombre indica, el blanquet viene de blanco y es que la salsa resultante es una salsa de un color blanco. Para preparar esa salsa utilizaremos la nata de cocinar, utilizaremos también la mantequilla y la harina, con la que prepararemos una bechamel muy suave que incorporaremos al caldo que le dará esa textura untuosa y cremosa. La preparación de este plato no es excesivamente complicada, pero sí que tiene una serie de pasos que tenemos que seguir para conseguir el resultado que buscamos. Lo primero que tendremos que hacer será seleccionar los trozos de carne e ir limpiándoles los posibles trozos de grasa que tengan, los excesos que tengan. En este caso esta carne viene ya bastante limpita, pero aún así si viésemos algún trozo que hubiese que quitarle algo de grasa, pues este sería el momento. Tendríamos que tener pues toda la carne completamente limpia y en trozos más o menos uniformes. Por ejemplo, en este caso, este pedazo es mucho más grande que este. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer va a ser, los voy a igualar, voy a cortar este por la mitad. Es importante que los trozos sean del mismo tamaño, aparte de porque luego van a ser mucho más sencillos de comer, porque el tiempo de cocción se igualará entre todos ellos. Y entonces no tendremos unos trozos que estarán ni muy blandos ni muy duros dentro del mismo tiempo de cocción. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a igualar todos los trozos de carne y luego los vamos a poner a cocer. Estas niños se acostumbran a quitar, pero tampoco porque van a ser cocciones tan largas que apenas aguantar. Yo ya tengo aquí preparado medio kilo. En total voy a hacer para 4 personas 1 kilo. Hay que pensar que en este caso el plato principal va a ser la carne. No vamos a tener patatas como en otros platos o estofados que acostumbramos a hacer. Por lo tanto, pues tendrá que haber una buena cantidad de carne. En este caso, pues como mínimo, como veis, 250 gramos por persona. Y luego aparte, pues las verduras y el caldo. Tengo el kilo de carne limpio. Como podéis ver, apenas le he sacado grasa. Es una carne que es bastante magra. En este caso estoy utilizando ternera de denominación de origen asturiana. Es una ternera que se conoce como asturiana de los valles y la verdad es que yo estoy muy contento con el resultado. Apenas tiene grasa y bueno, es muy magra y muy tierna. Si la encontráis en la carnicería, yo os la recomiendo para este tipo de guisos en los que el ingrediente principal va a ser la carne. Ahora lo primero que vamos a hacer vamos a poner a cocer la carne. La carne tiene que estar, inicialmente la vamos a poner en esta olla. Yo voy a utilizar para prepararlo esta olla de hierro fundido. Entonces este tipo de recipientes va muy bien cuando queremos hacer cocciones largas, ya que mantienen muy bien el calor. Una vez se ha calentado, se distribuye por toda la superficie al ser toda entera de metal y a partir de ahí pues mantiene con muy poca temperatura que tengamos la vitrocerámica o el fuego, mantiene muy constantemente y uniformemente toda la temperatura por el guiso. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer vamos a poner la carne y vamos a cubrir con 2 litros de agua. Lo vamos a dejar 5 minutos que vaya cociendo hasta que vaya soltando la típica espumita que va a soltar por la parte superior. La retiraremos esa espuma y entonces ya incorporaremos la verdura. Lo dejaremos cocer aproximadamente durante hora y media o 2 horas, a fuego medio bajo. Lo que queremos hacer es conseguir el punto de la carne que buscamos. Un poquito menos porque luego quedará un poquito más de cocción. Pero ya en esa primera cocción tenemos que conseguir que queden todo lo tierno que a nosotros nos gusta. A mí en este caso me gusta que quede tierno, pero tampoco que se deshaga. Entonces, lo primero que vamos a hacer vamos a poner la carne, esos 2 litros de agua y a cocer a fuego alto hasta que empiece a espumar.
Las verduras que vamos a utilizar básicamente las vamos a cortar en trozos grandes que vamos a dejar limpios. En este caso yo el puerro lo tengo bastante limpio. Lo único que voy a hacer va a ser, le voy a quitar la primera capa y lo voy a cortar en 4 pedazos grandes, porque no queremos que se deshaga durante la cocción. Lo que queremos es, como luego lo retiraremos y lo cortaremos en pedazos, si lo cortamos ahora ya en trozos muy pequeños mientras lo agregamos al caldo de la carne, se nos deshará completamente todo. Entonces vamos a ir cortándolo todo, como digo, en trozos grandes. Yo en el caso de la zanahoria lo que hago es las lavo muy bien y les quito únicamente la parte del final y las corto en 2 trocitos. Vamos a cortarlas y a preparar todas las verduras así. La cebolla la cortaremos únicamente en 4 trozos. Y aparte le vamos a agregar también, que no lo había dicho al principio, 3 dientes de ajo y una hoja de laurel. Estas son las verduras que vamos a utilizar. Como veis, todas cortadas en trozos grandes. Luego ya las sacaremos del fuego y las cortaremos en trozos más pequeños, pero eso será durante la segunda cocción. Ahora la vamos a dejar aquí cocer. Vamos a bajar el fuego ya. Lo vamos a dejar cocer aquí aproximadamente entre hora y media o 2 horas. Tenemos que ir revisando el punto de la carne para dejarla al punto que a nosotros nos guste, ¿vale? Entonces luego colaremos el caldo y lo tendremos que reducir. Por eso le hemos puesto una gran cantidad de caldo, bueno, de agua en este caso, que con las verduras y la carne harán un caldo que será el fondo del blanquet que utilizaremos luego para preparar el guiso. Lo vamos a dejar aquí cociendo tranquilamente y en 1 hora y media, 2 horas venimos y vamos a ver qué tal va. Después de 2 horas cociendo, este es el aspecto que tiene el caldo. Como podéis ver, ha cogido todo el saborcito de la carne y de las verduras. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a colarlo y a reservar las verduras. Y luego vamos a reducir el caldo poco a poco hasta que quede aproximadamente la mitad. Eso hará que quede un caldito, un consomé muy concentrado de sabor, al que luego le añadiremos el resto de ingredientes para preparar el blanquet. Vamos a ir cogiendo todas las verduras con mucho cuidado. Están súper tiernas después de estar cociendo tanto tiempo. Estas verduras luego las cortaremos en láminas y se las volveremos a añadir. Esto ha sido lo que ha quedado entero después de tantas horas de cocción. Entonces esto lo vamos a reservar y el resto lo vamos a colar. El caldo luego lo volveremos a poner al fuego y lo reduciremos. Mirad qué colorcito ha quedado en el caldo. Sin añadirle absolutamente nada más que agua, verduras y la carne. Vamos a añadir el caldo. Y lo vamos a reducir. Más o menos tienen que quedar unos 600 mililitros de los 2 litros en total que hemos puesto. Tiene que espesar un poquito más. Tampoco queremos que reduzca muchísimo porque perderíamos parte del caldo que luego queremos incorporarle, pero lo vamos a poner a fuego medio bajo, que vaya calentando, y mientras vamos a ir preparando los champiñones y el resto de ingredientes. Vale, lo siguiente que vamos a hacer va a ser, vamos a limpiar los champiñones. Los vamos a limpiar cuidadosamente porque las setas normalmente lo que se recomienda hacer es limpiarlas o con un paño húmedo o con un trapito o una servilleta húmeda para no quitarles todo el sabor que tienen. En este caso los champiñones son menos delicados en ese sentido porque no están abiertas, pero aún así las vamos a limpiar cuidadosamente para dejarlas sin nada de tierra y luego las cortaremos en trozos bastante grandes, más o menos en cuartos, y después las sofreiremos. Vamos a empezar a limpiarlas. Ya tenemos las setas limpias. Ahora las voy a cortar más o menos en cuartos y las vamos a sofreír todas con un poquito de mantequilla. Como podéis ver, han quedado perfectamente limpias. Hay que hacer un limpiado superficial para no quitarles todo el sabor, pero quitarles toda la tierra. Las setas, como decía, las vamos a cortar en cuartos.
Queremos que queden trozos grandes, no queremos láminas muy pequeñas. Así, de esta forma. Ahora en esta mantequilla vamos a añadir los champiñones y los vamos a sofreír todos muy bien. La combinación de los champiñones con la mantequilla es espectacular. Con un poquito de ajo y perejil no necesita nada más. En este punto, que los champiñones ya están totalmente doraditos y cocinados, los vamos a reservar. Y en esta misma sartén vamos a preparar esta bechamel, que va a ser una bechamel un poquito más suave y más ligera. Vamos a utilizar para prepararla el caldo que tenemos aquí. Vamos a añadir un poquito más de mantequilla y ahora sobre esto añadiremos la harina. Vamos a poner aproximadamente 40 gramos de harina. Ahora en este punto ya le iremos añadiendo el caldo. Vamos a ponerlo todo, vamos a poner una parte y luego juntaremos esta pequeña bechamel que hemos preparado, una bechamel ligerita, con el caldo. Tenemos que conseguir una textura, después de estar moviendo constantemente, una textura aproximadamente así. Una bechamel muy líquida, es una bechamel ligera que luego le incorporaremos al resto del caldo. Vamos a moverlo un poquito más y le vamos a agregar en este punto ya la pimienta y la sal para conseguir el punto justo de sal y pimienta. Luego podremos rectificar, pero en este momento es mejor antes de incorporárselo al caldo. El caldo lo hemos mantenido, el resto del caldo lo hemos mantenido a fuego muy bajo, no queremos que hierva, porque ahora vamos a añadirle toda la bechamel esta ligera que hemos preparado y luego le incorporaremos también la nata y el zumo de medio limón. Vamos a esperar a que se incorpore todo bien y le añadiremos ya la nata. Es importante no añadir la nata cuando el caldo está aún hirviendo porque si no corremos el riesgo de que se corte. Aquí, como podéis ver, se ha incorporado todo bien, no está todo ligado, no está separado, porque si se cortase lo que conseguiríamos es que se separase lo que sería todo lo que hemos añadido del lácteo, que sería en este caso la mantequilla y la nata de cocinar, con lo que sería el caldo que tiene agua y aceite. Entonces hay que hacerlo todo a una temperatura adecuada para que no se corte. Por eso hay que dejarlo a temperatura, hay que calentarlo a temperatura baja, dejar el caldo que se mantenga a esa temperatura y sobre todo que no hierva cuando incorporamos lo que sería la bechamel esta ligera que hemos preparado. Vamos a dejarlo unos minutos así, que vaya incorporándose y que ligue todo. Y entonces le añadimos ya lo que sería primero la nata y después el zumo de medio limón. En este punto vamos a incorporarle las verduras que tenemos aquí ya laminadas, en este caso va a ser la zanahoria y los champiñones que hemos salteado con mantequilla. Y también le vamos a añadir la carne. Lo vamos a mover todo muy bien y vamos a dejar que cueza todo junto para que evapore un poco y espese. En
este punto en el que ya casi prácticamente está con la textura que buscamos, aunque vamos a dejar que se evapore un poco más, le vamos a añadir ya fuera del fuego porque si no se nos cortará la nata de cocina. En este caso son más o menos 200 mililitros, le tenemos que añadir. Se lo vamos a añadir y lo moveremos todo muy bien. Lo movemos bien y le añadimos el zumo también de medio limón. Aquí ya, como podéis ver, entre lo que sería la bechamel suave que hemos preparado y esta nata que le hemos añadido, pues ya adquiere este color blanquet de lo que sería el guiso, que es lo que hace característico a este guiso francés. Vamos a añadirle también el zumo del limón. Yo tengo aquí medio limón, se lo vamos a añadir. Y lo vamos a mover todo bien. Y ahora lo devolveremos al fuego y lo cocinaremos todo hasta que consigamos que se evapore, hasta conseguir la textura que buscamos. Un poquito más densa. Ya hemos dejado que repose, ahora la salsita está mucho más densa. Y como hemos incorporado las verduras más tarde, que no lo hemos cocido todo junto, han quedado muy enteritas y mirad qué color. Esta es la textura que buscamos. Vamos a servir y ya estaría listo. Aquí, mirad cómo ha quedado el caldito. Ha quedado un caldito, pues bueno, con una textura sedosa, que era lo que buscábamos al añadirle pues la bechamel ligera. La carne está tiernecita también. Esperamos que os haya gustado la receta y si es así, suscribíos y dejad algún comentario. Hasta la próxima.